Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos a alabar al Señor como siempre en este día. Recuerden que separamos este tiempo para alabar el nombre y glorificar el nombre del Señor. Y siempre les recuerdo que, como dice en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Y el Señor nos permite disfrutar de todos los tiempos de nuestras vidas. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar, de extenderse a abrazar, tiempo de salir, bueno, de divertirnos. Y también es un tiempo espiritual, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tiempo espiritual es importantísimo para que podamos enfrentar las situaciones de la vida como tiene que ser. Sabemos que el Señor Jesús es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y es el que nos da ese dominio propio ante tantas cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Bueno, vamos a orar y vamos a permitir que sea Dios guiándonos por medio de su Santo Espíritu en esta tarde y vamos a permitir que Él nos dé paz en medio de la tormenta y nos dé gozo en medio de la prueba. Amén. Entonces allí en sus casas donde están conectados vamos a orar y vamos a permitir que sea Dios guiándonos en esta tarde y en la mañana allá en Sudamérica y en otras partes que tienen diferentes horarios. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este tiempo. Gracias, Padre Santo, porque podemos estar aquí, oh Dios, como iglesia también. Gracias, Padre Santo, por permitirnos constituir esta nueva iglesia, la cual hemos iniciado, Señor, Iglesia Bautista Libertad y Amor, Padre Santo. Gracias porque sabemos que tú tienes propósitos con todos tus hijos y la idea es que cada uno aportemos un granito de arena para que nuestra humanidad sea más llevable en este tiempo, Señor. Oh Padre Celestial, y que yo sé que cada uno de nosotros, los que te seguimos, los que queremos conocerte, los que queremos alabarte y hemos reconocido que tú eres eres el Eterno, Padre Santo, el Creador, oh Dios, y sabemos que tú quieres es que podamos vivir en paz en medio de las circunstancias difíciles, Señor. Oh Dios, danos la sabiduría en esta hora, danos el conocimiento, oh Dios, y guía por medio de tu Santo Espíritu, guíanos a toda verdad en esta hora, Señor. Dispón los corazones de las personas que nos están acompañando en este momento y oramos, oh Dios, por cada familia allí representada, Señor, de nuestra iglesia y de todas estas personas que nos están viendo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que tu Santo Espíritu toque con poder y autoridad en este tiempo, oh Dios. También a los que van a ver este video, también, Señor, no en vivo, pero también sé que tú vas a obrar con poder y autoridad en este preciso instante, en cada corazón y en cada individuo, Señor, en cada familia, en cada persona, oh Padre Celestial. Y permite que allí, oh Dios, donde estemos, levantemos nuestras manos, oh Dios, y podamos alabarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor, porque es una forma de decirte gracias. Gracias porque nos has dado este nuevo día. Gracias porque nos has dado el privilegio de existir. Oh Dios, gracias porque podemos estar aquí, Señor, y podemos decirte por medio de nuestras alabanzas musicales y por medio de tantas cosas que podemos hacer, decirte gracias, Señor. Por eso sigue guiándonos en esta tarde o mañana en otras partes, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea predicada siempre, Señor, y enseñada conforme tú la has enviado, Señor, para que haya edificación, oh Dios, y crecimiento y madurez en todas las personas, y así podamos cada día, Señor, entendernos y conocernos y tolerarnos unos a otros y poder convivir como sociedad, como familia, como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, que somos. Gracias por este tiempo hermoso y maravilloso que nos permites hablarte. Oh Dios, yo sé que muchos vienen con situaciones difíciles en sus casas, vienen con tantos problemas. Pero bueno, sabemos, Señor, que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso te pido en el nombre de Jesús que seas tu Señor obrando en cada hogar en ese momento, Señor. En cada padre, en cada madre, en cada hijo,
en cada situación que estén pasando en ese momento, seas tú dándoles respuestas, Padre Santo, y también ayudándoles a solucionar sus problemas y circunstancias, Señor. Y gracias porque tu palabra dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo te pido, Señor, que traigas descanso a esos corazones en este preciso instante, Señor, para que tengan libertad y tengamos libertad de alabarte, Señor, por medio de las canciones y por medio de todo lo que tú nos permites, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir alabándote, Señor, con todo nuestro corazón en esta tarde, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Este es un tiempo, Señor, donde te alabamos y glorificamos tu nombre. Un nombre, oh Dios, Tu nombre, oh Dios, exaltaré tu alabanza, proclamaré. Oh, 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 oh. Un nombre, oh Dios, exaltaré, majestad levantaré, siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Gloria a Dios. Recibe toda la alabanza, Señor, y toda la adoración, Señor. Eres digno, Señor, de toda alabanza, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaremos. Tu majestad levantaremos, Señor. Por siempre te alabaremos, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por ese momento, porque sabemos que la alabanza a ti, Señor, cambia las cosas, cualquier situación que tengamos. Alabándote, oh Dios, por medio de las canciones y proclamándote, hay cosas que suceden de una manera poderosa en cada corazón, en cada vida, Señor, que te alaba. Por eso tú siempre recordamos, Señor, que tu palabra dice que todo lo que respira, alabe al Señor, Señor. Y la alabanza a ti, Señor, es una bendición para cada uno de nosotros, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Exalta el nombre del Señor allá en su casa, con su familia. En ese momento, dele la gloria a Dios. Alábelo también con sus palabras, alábelo con todo su corazón. Exprésele su adoración, exprésele sus sentimientos en este momento, porque cuando usted expresa sus sentimientos, hay algo que sucede por medio del Espíritu Santo en su corazón. Y exprésele sus sentimientos en esta hora, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Expréselo. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras sale aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón.
Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras sale aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en nosotros, Señor. Deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú, Señor Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras sale aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras sale aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Oh Señor, te rendimos nuestro ser. Haz tu obra en nosotros, Corazón, ven y obra en mí. Mi corazón, eres digno, Señor. rindo mi ser, Solo a ti, mi corazón, solo a ti, mi Señor Jesús. Aleluya, Señor. rindo mi ser, Rindo mi mi ser. corazón. Solo a ti, mi Señor Jesús. Rindo mi ser, Eres digno, Señor. corazón. Eres digno, Señor. Aleluya, Señor. Rendimos nuestro ser ante ti, Señor. Corazón, En este tiempo, Señor. En esta hora, Padre. En este mismo instante, Señor. Rendimos nuestro ser a ti, Señor. rindo mi ser, Recibe la gloria en esta hora, Señor. mi corazón. Oh Dios, ya quiero dejarme vencer por ti, Señor, para que tú actúes con poder y autoridad en mi corazón, en nuestros corazones, Señor. Mi corazón. Bendigo tu nombre, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre Santo. Mi ser, Bendimos nuestro ser en esta hora, mi Señor. corazón. Cualquier cosa que esté controlando nuestra vida de manera negativa, Señor, la rendimos a ti, Señor. En el nombre de Cristo. Te rindo mi ser, Oh Dios, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón.
Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras sale aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy querido mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí. Haz tu voluntad, haz tu obra en nosotros, haz tu obra en mí, Señor. Te necesitamos, Señor, en esta tarde, Padre Santo. Haz tu obra en nosotros, Señor. Queremos darte libertad. Queremos rendir nuestro corazón, Señor. Oh Dios, porque tú eres un caballero, tú tocas a la puerta, aun siendo nuestro Creador, y nos das la libertad de tomar decisiones, Señor. Y permite que podamos hoy tomar decisiones y rendir, Señor, nuestras vidas a ti, Señor. Porque tantas cosas hemos probado en este mundo y sabemos que nada nos ha llenado, Señor. Y nada nos llena, solamente tú, Señor. Tienes la capacidad y todo el poder para llenar ese vacío que tenemos todos los seres humanos en nuestras vidas, Señor. Y que todo lo demás a nuestro alrededor tenga sentido, Señor. Y podamos disfrutar plenamente, para poder disfrutar plenamente de todo, Señor. De todo lo que has creado para nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Jesús, necesitamos ser como tú. Aleluya, Señor. Gracias. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos. Transforma Levante nuestro sus carácter. manos y dígaselo al Transforma nuestras Señor. vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante, hasta hacer tu voluntad y morir en mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Aleluya, Vamos a Señor. decírselo una vez más. Jesucristo, Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme ser tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter
más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Eres lindo, Señor. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Oh, sí, Señor. Me someto a ti. Eres lindo, Cosas que no entiendo en esta Señor. vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Aquí estamos, Señor. Necesito morir a mi viejo hombre. Que en Eres todo tiempo lindo, pueda ser Señor. ejemplo, Señor. O levante sus manos y Levante brinde su sus carácter, manos donde tú Señor. estás. Aquí estamos, Dios. Como el tuyo, Límpiale su vida. Hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Oh, oh. Señor, te damos gracias por ese tiempo, Señor. Gracias porque necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos que tu carácter se forje en nuestro carácter, que significa, Señor, que seamos llenos de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos alcanzar esa madurez, Señor, para poder tener ese dominio propio en nuestros corazones y así poder direccionar mejor nuestros sentimientos y también las circunstancias de la vida, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias porque sabemos que todo es posible en Cristo Jesús. Padre, prepara nuestros corazones en esta tarde, Señor, para seguir alabándote por medio de tu palabra, Señor. Sabemos que en tu palabra, en este libro, en esta Biblia, oh Dios, hay mucha sabiduría de parte tuya, Señor. Y por eso ayúdanos a entender cada día más, a poder aprender más, a poder escudriñar y ponerla en práctica, oh Dios, en nuestra vida diaria. Gracias porque sé que solo por medio de tu Santo Espíritu tú nos das el entendimiento, oh Dios, el discernimiento y la capacidad, y tú nos has dado todo, Señor, para poder entenderte y conocerte cada día, si sea, oh Dios, un poco, pero ese poco nos ayuda inmensamente para nuestra vida diaria, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, y permite, Señor, que tengamos un corazón humilde, sencillo, porque así es que tú te manifiestas de una manera poderosa en los corazones de cada ser humano, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor, en esta hora y te damos muchas gracias. Amén, Señor. Bueno, como pueden ver allí en pantalla, muchos están viendo el título del tema de hoy, que significa que es el enemigo invisible. Ahí está, creo que claramente. Pero ustedes se estarán preguntando muchos, bueno, ¿cuál es ese enemigo invisible? Muchos pensarán en el diablo, otros pensarán, digamos, en diferentes situaciones. Bueno, en tantas cosas que pueden pensar ustedes. Por eso es importante entender que sí hay un enemigo invisible, cosas que muchas veces no vemos porque están incorporadas en nuestra cultura, están incorporadas en nuestro andar. Pero bueno, precisamente ese enemigo invisible, les voy a decir de una vez quién es. Y ese enemigo invisible son los estigmas o el estigma.
Muchos se preguntarán, ¿cómo así? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra de estigma? ¿Qué sucede? Yo sé que muchos lo asocian a las películas que hemos visto en Hollywood acerca de las películas de terror, donde siempre una chica empieza a tener los estigmas, lógicamente, es decir, las marcas de Cristo en su vida de una manera literal. Y bueno, hay estudios a través de esto que se han hecho por esos fenómenos espirituales, pero no voy a hablar de ese tipo de estigma. No, voy a hablar de, y obviamente de allí viene la palabra, la raíz de la palabra estigma, que significa marca, como marca a una persona, ¿sí? Estamos hablando de los del estigma social. Eso, prácticamente el estigma social, y vamos a verlo según Erving Goffman. Erving Goffman era un sociólogo, o es un sociólogo canadiense. En su libro escribió más o menos, empezó a puntualizar esta palabra, o empezó a prácticamente a hacer famosa esta palabra acerca del estigma, ¿sí? Y él define, eso fue más o menos en el año 1963, donde él crea su libro, y de allí esta palabra empieza a tener significado, y sé que ha traído luz para que podamos entender qué está pasando en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, Erving Goffman define estigma como el proceso en el cual la reacción de los demás estropean la identidad normal de una persona. Voy a repetirlo. Él define estigma como el proceso en el cual la reacción de los demás estropean la identidad normal de una persona. De allí viene ya digamos, el término que ya tomó un giro y una identificación acerca de cómo las personas son estigmatizadas en el mundo, ¿sí? Y si hablamos digamos, de ejemplos, digamos, las enfermedades mentales, personas que han sido estigmatizados por las enfermedades mentales, las discapacidades físicas, hay muchos estigmas, cómo marcan a las personas por los estereotipos, la obesidad, digamos, de allí vienen, digamos, muchos estereotipos con los cuales estamos estigmatizando, y la sociedad ha estigmatizado a mucha gente, a cierta población, X país, etc. La orientación sexual, ¿sí? Y catalogados como personas inferiores. La identidad de género también, y bueno, todos esos aspectos que estamos viendo en el ámbito social y que atañen, digamos, en nuestra vida también. La identidad de género, el color y tono de piel, que bueno, que eso se puntualizó más en lo que pasó en Estados Unidos. Actualmente, bueno, todas esas cosas, el color y tono de piel, la nacionalidad, personas que se creen superiores porque son de X o Y nación. Y allí vemos cómo los estigmas a través del tiempo se han puntualizado. Muchas veces era invisible, ahora es más visible dentro de la sociedad o del mundo, como lo estamos viendo. El color y el tono de piel, la nacionalidad, el proclamarse de una cierta etnia o etnicidad, ¿sí? Vivir en un entorno con índices de criminalidad elevadas, personas que viven en barrios muy peligrosos o bueno, etcétera. Entonces ya hacemos un estigma, es decir, los marcamos como si fueran todas las personas que tuvieran esa inclinación a esos desórdenes sociales. Son objeto de estigma social, y puedo mencionar muchas otras más. Dice que en una gran variedad de contextos sociopolíticos en muchas partes del mundo. Entonces, es también un daño del medio ambiente visual. Precisamente los medios masivos de comunicación se han encargado de direccionar todo lo que ha creado el sistema, precisamente para, digamos, crear estereotipos, ¿sí? Digamos, estereotipos de tipo físico, que es lo que es más marcado hoy. Sabemos que estamos en el tiempo de las cosas, en el tiempo del materialismo, estamos en el tiempo donde todo es material. Yo sé que pasamos la pandemia y nos ha sensibilizado un poquito, nos ha vuelto a ser un poquito más humanos, pero aún vemos que ya está pasando la pandemia, pero ese enemigo
silencioso o enemigo invisible está por allí, aún, está marcado en la sociedad, precisamente. Por eso se supone que esto no debe existir en el cristianismo, pero veo que ha sido un enemigo invisible dentro del cristianismo. Por lo menos en la sociedad, en el mundo, como hablamos literalmente, ya esto es conocido, ¿sí? Lo que Erving Gottman pudo descubrir y puntualizar, ya es muy conocido en el mundo. Pero dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, muchas veces no se puntualiza esta realidad, que sí está sucediendo ese tipo de situación, este tipo de enemigo invisible que está marcando a las personas, los están estigmatizando a las personas de una manera que no nos imaginamos muchas veces. Porque muchas veces desconocemos el término, desconocemos este tipo de agresión. Pero miren cómo Jesús como siempre, el Señor Jesucristo, nos da unas respuestas impresionantes. Y sé que hace mucho tiempo existen los estereotipos y los estigmas. Miren allí en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. El Señor Jesús nos va a dar un gran ejemplo de lo que sí está pasando de una manera silenciosa dentro de la iglesia. Acerca de lo que ya socialmente y mundialmente se conoce, obviamente, cómo nosotros también, siendo cristianos, lo estamos haciendo. Vamos a leer allí en Lucas capítulo 18. Vamos a leer del versículo 9 al 14. Miren lo que dice Jesús en esta gran parábola, una de sus parábolas, como siempre el Señor contando historias, digamos como ejemplo, para poder dar una enseñanza práctica a las personas. Entonces miren lo que dice allí en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice: Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Y Jesús decía, 2 hombres fueron al templo, da un ejemplo, a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobraban impuestos para Roma. En la Reina Valera dice publicanos. En la Reina Valera no especifica, dice solamente publicanos, pero era un cobrador de impuestos de Roma. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero ¿qué pasa con el cobrador de impuestos? Miren lo que decía el publicano. El cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí. La Reina Valera dice: ten misericordia de mí, que soy pecador. Jesús decía a estas parábolas a sus discípulos: les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. La Reina Valera dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, miren cómo Jesús nos enseña muy bien qué era lo que estaba sucediendo también en el aspecto religioso de la época, que no ha cambiado. Seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos estableciendo los mismos estigmas dentro de la iglesia. Se supone que nosotros ya amamos a Dios, somos hijos de Dios, estamos predicando la palabra de Dios, pero estamos haciendo distinciones, estamos haciendo discriminaciones, estamos marcando a la gente de una manera indiscriminada, sin conocer la realidad de cada persona. Nos volvemos expertos en calificar a las personas sin tener un conocimiento previo realmente de qué sucede con esa persona. Y una de las cosas muy interesantes que debemos tener en cuenta para que entendamos qué es lo que está pasando es que las cuestiones espirituales, las experiencias espirituales muchas veces no son bien direccionadas, y resulta y acontece que
nos dejamos engañar muchas veces por las emociones y nosotros creemos que porque vemos algo, entonces ya esa situación es así de esa persona y resulta que eso no es así. Eso lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Sí? La sombra de la estigmatización es un virus que ataca silenciosamente a la iglesia. Precisamente vamos a conocer 3 etapas que nos ayudarán a saber, digamos, cómo ataca este virus de la estigmatización a la iglesia. Este virus silencioso, este enemigo silencioso que muchas veces no vemos porque lo desconocemos y pensamos que no estamos obrando igual que la sociedad, digamos, normalmente hablando. Por eso, el primer proceso, la primera etapa que vamos a ver es el estigmatizador. Esa es la primera etapa, el estigmatizador. ¿Quiénes son los estigmatizadores? ¿Quiénes son los que marcan a las personas y dicen y califican a las personas sin tener un previo conocimiento de esa persona? Y no tienen ni idea quién es esa persona. Pero nosotros tenemos esa tendencia a estar estigmatizando, marcando a esas personas, así como hacían con los esclavos antiguamente, marcándolos sin tener idea realmente quiénes son. ¿Sí? El estigmatizador, miremos el versículo 9 de Lucas 18. Miren cómo Jesús empieza. Y Jesús decía, Jesús contó esta otra parábola para algunos que seguros de sí mismos, se sentían seguros de sí mismos por considerarse que justos y despreciaban a quienes, a los demás. Aún en la iglesia hay personas que se creen mejores que otras. De allí, ahí ya ha nacido o está en la congregación un estigmatizador. El solo hecho de que yo ya me crea mejor que los demás, ya soy un agente de estigmatización. Entonces, ¿qué sucede? La naturaleza, es decir, su superioridad, eso hace que su orgullo esté elevado. Por eso el Señor está aclarando aquí que se sentían seguros de sí mismos por considerarse justos ellos mismos y despreciaban ¿quiénes? A los demás, dice el versículo 9. Entonces ahí está la naturaleza del estigma que siempre ha nacido, siempre ha estado en la sociedad. Solamente prácticamente este canadiense es que pudo darle un término a lo que la humanidad ha hecho durante todo este tiempo. Pero por eso lo quiero delimitar solo a la iglesia cristiana. Desconocemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la información. No nos capacitamos, no entendemos cómo funciona el ser humano. Pero el ser humano, nosotros los cristianos hay veces, yo no sé qué nos pasa, que nos enseñan de una manera que nos vuelven inclusive hasta ignorantes en el sentido de que, ¿cómo yo voy a conocer a una persona de la noche a la mañana? Ya soy experto en biología, soy experto en psicología, soy experto en sociología, es decir, se vuelven todos los cristianos expertos en todo eso. Y por eso es que de una manera ligera empiezan a estigmatizar, a marcar a las personas sin tener idea de nada. Miren este hombre. Jesús está hablando y está diciendo que habían personas que seguros de sí mismos, ¿sí? Seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Empieza esa introducción Jesús diciendo, esto está sucediendo dentro de la comunidad religiosa, así como hoy también está sucediendo. Y por eso Jesús puntualiza esta parábola, ¿para qué? Para poder también deshacer esa estigmatización social que había en ese tiempo. En el tiempo de Jesús, el 90% de las personas eran pobres. Solo el 10% tenían una buena economía o eran ricos. Entonces, miren en qué situación está Jesús, en qué situación social. Y por eso Jesús está puntualizando todas estas cosas para descubrir y enseñarle a sus discípulos que no hagan lo mismo que la sociedad del tiempo estaba haciendo. Y así mismo hoy nos está diciendo a nosotros esta realidad. Por eso, el orgullo, la superioridad, el sentirse mejores que los demás, el desprecio. Miren el versículo 9, la parte B, ¿sí? Dicen que despreciaban a quienes, a los demás, ¿sí? Esto
de despreciar a los demás, de ver a los demás inferiores, el estigmatizador, esto es un alimento para esa persona sentirse bien. Muchos de ellos no se dan cuenta, pero el sentirse superior a los demás y mantenerlos y estigmatizarlos, esa situación hace que ellos se sientan bien, porque se sentían seguros de sí mismos. Pero esa es una inseguridad efímera. Allí ya hay un problema. El estigmatizador ya tiene un problema también. Tiene también problemas de baja autoestima. ¿Por qué? Porque depende de esclavizar, subyugar, marcar a esa persona para él estar bien, para él estar bien. Si no hace eso, entonces no puede estar bien. Entonces no es una persona libre, es una persona enferma, es una persona que necesita ayuda, precisamente. Por eso, ¿qué hacen los estigmatizadores en la iglesia? Estoy hablando, por eso lo delimito solamente en la congregación. Miren lo que está diciendo, ¿sí? Lo que hacen es despersonalizar a las personas, despersonalizan a las personas, deshumanizan a las personas, como que si no fuéramos iguales, ¿sí? Por eso en Apocalipsis 3:20 dice, el Señor dice, aquí yo soy la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús, Dios es un caballero, toca la puerta. Pero nosotros, Dios no nos despersonaliza a nosotros. Cuando tú recibes al Señor Jesús en tu corazón, Él llega a tu vida y Él, ¿qué hace? Interactúa contigo, porque Dios es respetuoso contigo mismo. Dios no nos despersonaliza, pero nosotros los que son estigmatizadores despersonalizan a la otra persona, es decir, le quitan su humanidad, le quitan su libertad y se vuelven controladores de esa persona. Porque la idea, así como pasa con los niños en los colegios, que empiezan a hacerle bullying y que le dicen el feo, el gafufo, empiezan a marcar, a estigmatizar a una persona y empiezan a dañar a las personas. Y eso está sucediendo también en la iglesia, ¿sí? Los líderes se creen mejores que los que no son líderes. Se creen más santos que los otros. Este fariseo, eso es lo que estaba haciendo. Se creía más santo que el publicano, ¿sí? Entonces, miren lo que está sucediendo allí, lo que dice el texto. Vamos a leer el versículo 10. Y ahora sí empieza Jesús diciendo, 2 hombres fueron al templo a orar. Precisamente en ese tiempo, las oraciones colectivas se hacían en ciertos horarios, pero las oraciones individuales era a cualquier hora. Entonces, por eso socialmente Jesús está diciendo, 2 hombres fueron a orar al templo, a orar. Uno de esos que cobraban impuestos para Roma, dice, el uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobraban impuestos para Roma, o sea, el publicano, como dice la Reina Valera, ¿sí? El publicano era un cobrador de impuestos. Por lo general los publicanos no eran romanos, eran del mismo pueblo judío, pero que trabajaban para Roma. Y eran los seres más despreciables por la comunidad, precisamente porque ayudaban a robar a la gente, como está sucediendo hoy en la parte política y social en muchos países. Es decir, a robar a las personas, a colocar impuestos altísimos para poder digamos, dañar a la sociedad y robar a la sociedad. Ese personaje tenía su situación, pero el fariseo se creía mejor que esta persona, se sentía superior a esta persona, ¿sí? Por eso hablamos de los estereotipos, ¿sí? Pero sabemos que en Romanos 12:3, en Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, dice que nadie más tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Es decir, una persona que no sepa quién es, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus virtudes, una persona que no entienda que es una persona igual a otro y que sabe cuáles son sus capacidades, hasta dónde debe llegar y a dónde no, es una persona que tiene problemas, es una persona que necesita ayuda, es una persona que está encerrado en sí mismo pensando que es lo que no es, precisamente porque la objetividad y lo natural y lo saludable es saber quién soy, ¿sí? Por eso decía un filósofo por allí, decía, conócete a ti mismo.
Es importante conocernos a ti mismo, pero hay personas que están por fuera y quieren conocerlo más que uno mismo, muchas veces, ¿sí? Entonces son estereotipos muchas veces. El concepto que yo debo tener de mí mismo, debo pedir ayuda para saber quién soy realmente y no subyugar a las personas. Son problemas de autoestima, es un problema relativo, sí, pero prácticamente nosotros debemos saber cuál es la actitud que debemos tener frente a esa situación. Aquí se me cayó la hojita, pero como dicen los predicadores o los maestros, el chancuco, que le dicen el chancuco, pero bueno, son cosas que uno escribe para poderse acordar. Entonces la actitud, esa primera etapa del estigmatizador, ¿sí? Debe tener una buena actitud. Es la exteriorización de la forma emocional para enfrentar situaciones. Esto es, digamos, ante los problemas. Puede ser estresado, tranquilo, asertivo, nervioso, pero debemos tener esa inteligencia emocional. Es decir, se relaciona hoy en día con la inteligencia emocional. Es decir, saber cómo reaccionar de forma asertiva, equilibrada, ¿sí? La agresividad y la pasividad. Es decir, digamos, combinación, digamos, emocional prácticamente. Eso tiene que ser algo natural en nosotros los seres humanos. Pero a los hijos no les enseñamos eso en la casa. Los padres le decían, nomás le dicen, no se deje. Si usted le van a dar duro en el colegio, no se deje. Y es decir, bueno, ¿qué educación es esa? Hay que enseñarle al niño a tener una buena aptitud con C. Es decir, para que él sepa enfrentar las situaciones. Pero solamente nos limitamos es para que él se defienda y resulta que ahí muchas veces estamos creando a un estigmatizador. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Desde niños, nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia, enseñémoslos al niño a tener una buena actitud, a que tenga digamos, una coherencia en su vida, a que sepa quién es, hasta dónde debe llegar, saber que somos humanidad, saber que los demás todos somos iguales. Y todo eso le va a dar una salud mental y espiritual y física al niño y va a crecer saludablemente y vamos a librarlo de ser un estigmatizador y también de ser estigmatizado, que es lo que viene a continuación. La segunda etapa. Hablamos del estigmatizador, pero también estamos hablando de ¿qué? Del estigmatizado. Entonces, el estigmatizador ya sabemos de dónde viene la naturaleza. Mire lo que está diciendo Jesús. Allí voy a terminar de leer que estos dos hombres fueron a orar. El uno era fariseo, el otro era publicano. Y el fariseo de pie oraba así, decía, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados, adúlteros, ni como este cobrador de impuestos o este publicano. Y dice, yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte, o sea, el diezmo, de todo lo que gano. Pero todo eso decía este hombre. Miren, exponía ante Dios lo que hacía, mas no lo que es realmente. ¿Sí? Y muchos de nosotros nos jactamos en la iglesia, muchos que porque oramos, porque ayunamos, que porque estoy en el grupo de alabanza, que porque predico, que porque soy líder, y entonces nos parecemos a ese fariseo y nos convertimos en un estigmatizador porque vamos a ver a los demás como pequeñitos, como unas hormiguitas, como que no valen nada. ¿Sí? En una ocasión yo fui a una conferencia, bueno, era general, y entonces ya obviamente la conferencia iba a comenzar y yo llegué a la conferencia y me senté, porque como ya estaba casi prácticamente todo lleno, entonces me senté en la primera fila. En la primera fila había un asiento libre, me senté allí. Cuando vino una dama y me dijo, disculpe, es que este asiento es para los pastores. Y yo, ay caramba, ella no sabía obviamente que yo era pastor, pero entonces, bueno. Entonces yo le dije, listo, no hay problema, señorita. Y yo llegué ahí y empecé a buscar sitio por otro lado. Y me fui a sentar por allá arriba. Cuando como me conocían, entonces me dijeron desde allá, desde el micrófono, ¿y el pastor Nixon dónde está? Y ya, claro, y me dijeron que bajara otra vez.
te llevas otra vez y ahora sí me dice nuevamente allí. La señorita llega y se acerca y me dice, ay pastor, qué pena, discúlpeme, que no sé qué. Y yo le decía, tranquila señorita, no se preocupe, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque en la misma iglesia estamos haciendo preferencias, estamos estigmatizando quién es importante y quién no es importante, sabiendo que en la iglesia todos somos importantes. Aquí en la iglesia no tiene que haber estigma, no tiene que haber marcas, no tenemos que marcar a nadie, no tenemos que actuar como actúa el mundo. Se supone que acá somos diferentes, ¿sí? Pero nos convertimos en estigmatizadores, marcando a las personas, diciendo lo que no son las personas, solo por una situación o circunstancia que pasó, ya lo marcamos. Y eso sí es pecado. Pero a eso no le llamamos pecado. Porque claro, faltamos de conocimiento, carecemos de conocimiento en estas cosas y pensamos que estamos actuando bien, pero estamos actuando bien mal, ¿sí? Por eso es importante que entendamos esta situación. La segunda etapa, como ya les decía, es el estigmatizado. Ya hablamos del estigmatizador, vamos a hablar del estigmatizado. Miren lo que decía allí en el versículo 13. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. La Reina Valera 60, de la Biblia Reina Valera 60 dice, ten misericordia de mí. ¿Sí? Acá dice, ten compasión de mí, esta es la versión Dios habla hoy. Igual es el mismo sinónimo que significa lo mismo. Entonces miren qué pasa con el estigmatizado. ¿Qué pasa con esta persona? Miremos allí, esta es una situación genética, muchas veces ambiental. ¿Por qué? Por la sociedad en que vivimos. Venimos de culturas ya estigmatizadas a través de la historia. Entonces, muchas veces traemos eso en nosotros. Pero llegamos a Cristo, llegamos a la iglesia y el Señor quiere derribar todas esas cosas en nuestras vidas. Todas esas marcas que han colocado en nuestro ser. Desde niños, desde los países donde vivimos. Porque muchas veces como venimos de Sudamérica o venimos de tal parte o en Europa o en otras partes estigmatizan también a los hispanos y así sucesivamente porque se creen superiores a los otros y así, pero eso sucede socialmente, obvio, pero en la iglesia no debe pasar eso. Es imposible que pase esto, pero está pasando eso. Ahí está el enemigo invisible. Ahí te presento a ese enemigo invisible. Ahí está. Y ese enemigo invisible está haciendo estragos y daños entre nosotros, entre las familias cristianas, entre las sociedades cristianas. Está causando estragos, nos está afectando, porque estamos marcando a las personas y las estamos llevando a situaciones muy delicadas, sin darnos cuenta muchas veces. Se siente ahí inferioridad. El publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Obviamente no era una persona, una perita en dulce, no, era una persona que también tenía problemas sociales, pero esta persona llegó y ni aún quería alzar los ojos al cielo. ¿Cuántas personas no estarían marcándolos y estigmatizándolos y agrediéndolos de todas las formas? ¿Sí? Había una inferioridad, baja autoestima, claro, ¿sí? Pero culpables o no culpables, es decir, porque muchas veces nosotros somos culpables de que nos estigmaticen. Somos culpables de que nos marquen, porque yo no puedo aceptar algo que yo no soy. Hay personas que le dicen a uno, no es que usted es tal cosa. Yo le digo, no, olvídese, yo no soy eso. Porque yo tengo que saber quién soy. Y yo no tengo que dejarme marcar por nadie. Porque esa persona a mí no me conoce. ¿Sí? Y por nadie me dejo dejar marcar. ¿Sí? Sea culpables o no culpables. ¿Sí? Entonces, se dejan marcar, se dejan estigmatizar. Mire lo que dice, el fariseo decía, yo no soy como esos, ladrones, malvados, adúlteros, ni como ese publicano, ¿sí? Recaudador de impuestos, ese que está por allá, inferior. Imagínense, ¿sí? ¿Y quién era este hombre? Era un fariseo, era un religioso. Ni siquiera el publicano era un religioso, pero ese sí era un religioso.
Por eso Jesús era práctico contando estas parábolas para enseñar a la sociedad de que nosotros en Cristo ya no hay esclavos ni libres, ya no hay judíos ni griegos, ya no hay gentiles, ya, es decir, somos conciudadanos de los cielos, miembros de la familia de Dios, ¿sí? Por eso hay que tener cuidados. Estas personas estigmatizadas experimentan insultos, ataques, hasta muerte, muchas veces hasta lo extremo de muerte, estrés, depresión. Y mucha gente en la iglesia están así, pero no hablan. Están así, pero todo lo opacan haciendo cosas que para sentirse bien. Y resulta que eso todos los días está allí. Pero por eso yo siempre les he enseñado a ustedes que no busques una adicción, sino una relación con Dios. Y hay personas que son estigmatizadas, estos estigmatizados, y están allí con depresión, con estrés, ¿sí? Se sienten atacados, se sienten humillados, se sienten inferiores. Y ahí están en la iglesia, ahí opacados, pero como nadie les ayuda, digamos muchos líderes religiosos no tienen de pronto el conocimiento para poder ayudar a este tipo de personas, sino que los junten más diciéndoles que se van para el infierno o que ya, mejor dicho, y tantas cosas que dañan el corazón de una persona, ¿sí? Tienen depresión, hay que ver la realidad. Hay que ver la realidad de lo que está sucediendo, precisamente. Ese tipo de personas están allí achantadas y todo lo que hacen es siempre, digamos, ir a campañas, ir a oraciones y ayunos y cosas, pero no cambia la situación de esa persona. ¿Por qué? Porque se siente inferior, se siente pequeño, no entiende de que todos somos iguales. Esa persona ha sido marcada y esa persona muchas veces ni se da cuenta que ha sido marcado o marcado por X o Y persona o congregación. Iba a usar la palabra, pero bueno, yo iba a decir pobrecito o pobrecita esa persona. Pero bueno, literalmente no somos pobrecitos ni pobrecitas, gracias a Dios. Pero eso en un sentido exagerado, lo digo para poder expresar y denotar una realidad. Qué pena con esas personas. Qué pena con esas situaciones que viven esas personas en las iglesias. Pero como todo lo disfrazan de pecado y pecado y pecado y todo lo opacan y lo ocultan haciendo cultos y cultos y ministraciones y la gente se cae y les echan fuera demonios. Pero el enemigo silencioso sigue allí. Y esas personas se dan cuenta de eso. Pero no dicen nada. Porque no buscan una relación, sino una adicción. Y siempre quieren buscar esa aliciente. Y siempre uno los ve metidos todo el tiempo y encerrados todo el tiempo porque piensan que así van a tener alivio. Pero ahí no pasa nada. Por eso Karl Marx decía que la religión es el opio del pueblo. Muchos critican a Karl Marx, pero realmente tiene razón. Porque la religión es el opio del pueblo. Es decir, cuando hablamos del opio, el opio es una sustancia, es una mata, es decir, que te droga, que te dopa. Por eso es que él dice que la religión es el opio del pueblo, es algo que te dopa, que te pone allá en el aire, pero tú no ves la realidad de la vida. Y así pasa con la iglesia. Y por eso muchos estigmatizados no ven la realidad porque los dopan. Andan dopados a toda hora. Y resulta que esas personas saben que no cambia la situación en ellos. Siguen aún con esos problemas. Siguen aún sintiéndose miserables, sintiéndose pecadores, porque los sermones en su iglesia o donde estén ni siquiera los levanta, sino que los hunden más, los atropellan más, mejor dicho, los vuelven inferiores. Y en la iglesia empiezan a tener clases también. Y bueno, ¿cómo así? Y muchos estigmatizados están en la iglesia. Marcados. ¿Por quiénes? Por otro ser humano igual a nosotros. Que solamente si él quiere sentirse bien, él o ella acostilla a los demás. Pero ese es otro que tiene más problemas todavía. Y es más peligroso porque es una persona que está dañando a mucha gente.
porque tiene problemas psicológicos. Sí, los tiene. Tiene problemas. ¿Por qué? Porque esa persona tiene problemas de baja autoestima, sino que para sentirse bien, subyuga a los demás, marca a los demás y eso los hace sentir que seguros de sí mismos, como lo está diciendo Jesús con el fariseo. El fariseo tiene problemas, mire lo que estamos leyendo, graves problemas. Ah, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no soy ladrón, ni como ese publicano. ¿Qué significa eso? Superioridad. Y así muchas veces en la iglesia nos mantenemos nosotros. Oh, ya soy pastor, soy líder, entonces me siento superior a los demás. Si el Señor nos ha llamado a nosotros es a servir y no a ser servido. ¿O a qué vino Jesucristo? ¿A qué vino Jesucristo? Les pregunto yo a ustedes. Los que supuestamente siguen a Cristo y son líderes y pastores. ¿A qué vino Jesús? Que le lavó los pies a sus discípulos. Ah, pero nosotros ahora estamos mostrando que somos los, mejor dicho, allí hay un gran problema psicológico, líderes con problemas psicológicos graves, porque para sentirse bien, mejor dicho, tienen que oprimir a los demás. ¿Sí? Muchos estigmatizados hay en la iglesia. ¿Sí? Jesús por eso vino a acabar con eso. Jesús vino a acabar con eso. Somos humanidad. Dios creó la humanidad. Dios no creó personas separadas. Dios creó la humanidad. Todos somos seres humanos, ricos, pobres, blancos, negros, mestizos, lo que sea. Igual somos iguales. Mujeres, hombres, somos iguales. ¿Sí? Somos iguales todos delante del Señor. Nosotros, los mismos seres humanos, hemos creado esos virus de la sociedad. Que el machismo, que el feminismo, que tantas cosas, el estigmatizar, todas esas cosas que hemos creado, ¿quiénes? Nosotros, para subyugar, para sentirnos bien, para una sociedad sentirse bien. Jesús vino a romper con el estigma. Por eso los discípulos le decían, Jesús decía, me es necesario pasar por Samaria. Y los discípulos decían, ¿cómo así que por Samaria? ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos ni siquiera se hablaban. Y Jesús pasó por Samaria y se encontró con la mujer samaritana. Y le dijo a la mujer, dame de beber. Y la mujer lo primero que le dijo, Señor, pero judíos y samaritanos no nos hablamos. Y menos una mujer, peor. Y en la calle, públicamente, ¿no? Jesús le dijo, dame de beber, mujer. Dame de beber. Y Jesús bendijo a esa mujer. Y fue una de las primeras que empezó a evangelizar. Y decir que Cristo vive. A la mujer adúltera. El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. A la mujer que quebró los perfumes y derramó sus lágrimas en los pies de Jesús. Y los que estaban en la casa decían, no, si supiera la mujer que lo está tocando. Jesús le dijo, esa mujer están jugando sus lágrimas, con sus lágrimas mis pies y sus perfumes. Y ustedes, desde que llegué nunca me han dado agua para lavar mis pies. Esa era una hospitalidad que se hacía en ese tiempo. Y el Señor dijo que esa mujer iba a ser recordada. Y hoy la estamos recordando y siempre se recuerda a esa mujer. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los líderes religiosos? ¿Estigmatizando a la gente? ¿Qué estamos haciendo con las personas en la iglesia? Las estamos dañando indiscriminadamente, sin misericordia, creyéndonos superiores a los demás. O iglesias, me creo mejor iglesia que las demás. Acá somos los más santos, allá son los pecadores. ¿Qué es eso? ¿Por qué tenemos que estigmatizar a las personas? Eso no es de nosotros. Cada quien tiene que darle cuentas a Dios. Y un tercer proceso, y último, que es prácticamente la solución a nuestros problemas, a ese problema de ese enemigo silencioso. Y es que todos tenemos un estigma. Escuchen muy bien. Todos tenemos un estigma. Todos los seres humanos. Usted me dirá, ¿cómo así, Pastor Nixon? ¿Cómo así que todos tenemos un estigma? Sí, todos tenemos un estigma, todos tenemos una marca. Aquí no nos libramos nadie. ¿Sí? En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. O sea, no uno, todos pecamos. Aquí tú no eres el único que no pecas, todos pecamos. Por eso dice en 1 Juan 1:8 dice que si alguno dice que no ha pecado, hacemos a Dios que mentiroso y la verdad no está en él.
Porque nos creemos los superiores, nos creemos perfectos, nos creemos, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto y los demás son los pecadores, así como el publicano, como el fariseo miraba al publicano. Y así nos comportamos muchas veces los líderes, viendo a los demás como si fueran ¿qué? Mejor dicho. Es como cuando vamos a evangelizar y hay que tener cuidado con el evangelismo, que le decimos a una persona, no, es que usted no es hijo de Dios. Y una vez escuché a una persona un diálogo de estos y esa persona que no era cristiano, evangélico, y esa persona le predicaba y le decía que él no era un hijo de Dios, y esa persona le dijo, bueno, y entonces si yo no soy hijo de Dios, entonces yo soy un perro, ¿o qué? Le dijo. Hay veces tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Hay veces nosotros estamos marcando a las personas como no debe ser. Todos tenemos un estigma, y ese estigma es el pecado. Un común denominador, una solución común tenemos nosotros y Dios la ha dado. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a eliminar ese estigma en nosotros, ¿sí? Con su perdón. Por eso miren lo que dice en el versículo 13b. El versículo 13b de Lucas. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Él reconoció el común denominador que todos tenemos, que somos pecadores. Ese es el estigma que tenemos todos. Pero el fariseo no, él decía, él era el estigmatizador por ser superior, ¿sí? Versículo 14, mira lo que dice, restitución. Por eso es importante la restitución. Si tú has estigmatizado a alguien, restituye. Si tú has hablado mal de una persona, hablando mal en el sentido de que no es cierto, restituye, ¿sí? Sí, obviamente hay criminales, sí hay personas que son violadores, hay personas que ya están marcados, sí están marcados. Hay personas que verdaderamente ya están marcados y ya están identificados y sí están marcados porque ellos mismos han permitido que tengan ese estigma y obviamente, pero hay esperanza también para esas personas. Pero no estigmaticemos a la gente sin conocerla, sin saber quiénes son realmente. Por eso el Señor decía que por sus frutos lo conoceréis. Hay restitución, devolver el buen nombre a esa persona. Porque tú no lo conoces. Y hay personas que repiten lo que escuchan y ni siquiera conocen a esa persona. Y empezamos a dañar el buen nombre de una persona sin tener idea de quién es. ¿Sí? Miren el versículo 14 cómo el Señor empieza a hablar. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo. Pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece, escuchen, a sí mismo, ¿no? Se engrandece, será humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Engrandecido. El que a sí mismo se engrandece como ese fariseo, que son los estigmatizadores, esas personas siempre van a ser humilladas. ¿Saben por qué? Porque no siempre van a tener a quien oprimir. No siempre van a tener a quien marcar. Y cuando ya se les quite todo eso, se van a dar cuenta que van a caer bien feo, van a caer bien bajo, porque eso es lo único que los sostiene. Precisamente. Eso es lo que el Señor Jesús quiere decir con todas estas cosas. Por eso debemos enseñar. ¿Para qué? Para restituir. No decir solamente perdón, sino decir vamos a restituir, vamos a perdonar. ¿Sí? Porque todos tenemos el mismo estigma. Alguien comete un error y ya lo marcan. Ya lo marcamos, lo estigmatizamos, porque ya si se cometió un error, cayó, bueno, mejor dicho, como hacen con muchos predicadores en la historia. Hay predicadores o ministros de alabanza que de pronto han cometido un pecado y ya la iglesia es la primera que empieza a tirarle piedras, en vez de ¿qué? De levantarlo. En vez de ¿qué? De perdonarlo, así como Dios lo perdona. En vez de ¿qué? De ayudarnos los unos a los otros. Simplemente cometió un error. ¿Sí? Si cayó en adulterio, él no es un adúltero. Porque simplemente cayó en adulterio, cometió un error. Hay que levantarlo, punto, vamos para adelante. Pero él no es un adúltero. Entonces, ¿por qué tenemos que marcar a las personas?
¿Por qué tenemos que sin misericordia condenar a las personas? Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino a salvar. Y estamos en el tiempo de la gracia, de salvar, de misericordia, no de condenar. Por eso es importante, alguien comete un error y ya lo marca. Y dicen lo que no es de esa persona. ¿Sí? Cualquier marca que tengas o te hayan puesto, Dios te la puede quitar en el nombre de Cristo Jesús. Así como este publicano. ¿Sí? Y me acuerdo de Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos. Y Mateo, un seguidor de Cristo, se volvió un seguidor de Cristo. Sí estaba marcado legalmente, sí. Era un cobrador de impuestos y era un ladrón, sí. ¿Sí? Zaqueo también era un cobrador de impuestos, era un publicano. Pero se subió a un árbol sicomoro y gran multitud seguía a Jesús y él llamaba a Jesús y Jesús le dijo, Zaqueo, voy para tu casa. Pero Jesús no lo estigmatizó. Jesús no lo siguió marcando. Él tenía su marca, sí. Pero cuando una persona verdaderamente, como dicen en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de alguna, de toda maldad. Y Jesús fue a la casa de Zaqueo y se quedó una semana a hacer más o menos la visita de un judío. Precisamente Jesús, cuando mandaba a los 70 a predicar, les decía que no saludaran a nadie, porque un saludo duraba días. Entonces, ahí estuvo Jesús y vemos cómo Zaqueo restituyó. Llegó y dijo, Señor, todo lo que he robado lo voy a cuadruplicar. Pagó hasta intereses a las personas que robó. Ahí vemos un verdadero arrepentimiento y a esa persona Jesucristo le quitó el estigma del ladrón. Por eso dice que el que robaba no robe más, el que hurtaba no hurte más. Y nosotros hemos sido redimidos, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido justificados. ¿Y quién eres tú para venir a restregarle el pecado a otra persona? Que Dios lo ha liberado, que Dios lo ha salvado. ¿Quién eres tú? Otro pecador igual a él, que mañana va a caer también, pero que también va a necesitar misericordia de los demás también. Pero claro, como nos creemos la última Coca-Cola del desierto, los que nunca pecamos, los que no cometemos errores, los demás son los pecadores y yo soy el santo o la santa. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de estigmatizar a las personas? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Yo le hablo a las personas que están viendo este video y les digo, los que puedan ver ese video, les digo, cualquier marca que te hayan puesto, si fuiste prostituta y ya no lo eres, Dios te quita esa marca. Si fuiste ladrón, los que salen de la cárcel, que siempre salen marcados, Dios te quita esa marca en el nombre de Cristo Jesús. Pero nosotros como iglesia no tenemos que estar marcando más a las personas, porque solo Dios restaura y transforma a todas las personas que vienen a Él. Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos libra del pecado, de la ley y de la muerte. Él nos libra de ese estigma. Pero nosotros dejemos ya de estar estigmatizando a todo el mundo en la iglesia. Ya es bastante con el mundo. El mundo ya está metido y sumido en esa desigualdad social. Pero nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Como que no leemos, como que no entendemos lo que leemos. Y seguimos comportándonos de una manera, impía. Pero le llamamos pecado a lo que no es pecado. Pero a esto sí no le llaman pecado. A subyugar a las personas, a dominar, a despersonalizar a las personas. Y Dios no lo hace. Y Él es el creador. Y Él te deja que tú tomes decisiones. Él interactúa contigo, Él te pide permiso. Suena como extraño. Sí, lógico que sí. Él toca la puerta. Pero nosotros como líderes creemos que podemos meternos en la vida de todas las personas de una manera abrupta y violenta y hacer quién sabe qué cosa. Miren el desconocimiento tan tremendo que tenemos. Pero yo le digo a las personas en el mundo que han estado cautivas, niños que han sido también presionados en los colegios,
Yo le puedo decir a ese niño, tú no eres lo que dicen las personas, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y tú eres su hijo y eres una persona que tiene potencial, una persona que está llena de Dios, eres una persona especial para Dios, porque todos somos especiales para Dios, porque somos su creación. Personas que se han sentido alejados, subyugados, arrinconados. Yo les digo, todos esos estigmas Dios te los quita en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que Dios lo hace. Y por eso te pido en esta hora, sea de la iglesia, seas una persona que no esté en la iglesia, vamos a decirle al Señor que nos quite ese estigma, porque Él lo puede hacer. Él tiene el poder sobrenatural para hacerlo en nosotros. Y nunca más vamos a permitir que nadie nos diga y nos califique de qué somos o qué no somos. Tú y yo vamos a creer lo que Dios dice que tú y yo somos. Y nunca más nos vamos a dejar marcar por nadie. Niño que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, nunca más le vas a creer a la sociedad de que tú eres X o Y cosa. No, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una creación hermosa de Dios. Mujer, si eres obesa, si tienes problemas del cuerpo, malformaciones, tú eres una persona especial para Dios, un especial tesoro de Dios. Y nunca más vas a dejar que te marquen, porque tú no eres lo que dice la sociedad. Y sé que Dios te va a ayudar a salir adelante ante las circunstancias que tengas en tu vida, en tu físico, en tu alma, en tu cerebro, en todo lo que tengas. El Señor restaura tu vida en el nombre de Cristo Jesús en esa misma hora. Cierra tus ojos allí, vamos a decirle al Señor allí, porque Él sí lo puede hacer. El Señor dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Si te sientes solas, si no tienes familiares, si tu familia te ha abandonado, si eres un hijo no deseado, si eres un hijo ilegítimo, una hija ilegítima, Dios te trae una familia. Y no estás solo, no estás sola. Hay una familia en el mundo, son las iglesias en todo el mundo, donde Dios está usando a todas las iglesias del mundo para traerte, para acobijarte, para decirte, hay una familia de Dios que Dios está creando porque somos hijos de un mismo Padre. Y nunca vas a estar más solo ni sola. Cierra tus ojos y permite que el Señor quite ese estigma de tu cerebro, de tu alma y de tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Nunca más serás lo que antes fuiste. Porque Dios dice en su palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, absolutamente todas, son hechas nuevas en el nombre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos y permite que el Señor toque tu corazón en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo esta oración. Si estás en tu casa, en cualquier parte del mundo, dile, Señor, porque Dios te va a sacar de esa situación en el nombre de Cristo Jesús. Y dile allí en tu corazón, dile, Padre, gracias porque sé que me amas. Y reconozco que tú, Dios, eres el eterno. Abro mi corazón en esta hora y creo en ti. Creo en Cristo, que murió y resucitó al tercer día para darme vida y vida en abundancia. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, el dueño de mi vida. Ayúdame a salir adelante. Ayúdame a descubrir, dile al Señor, todos esos regalos que me has dado, todas esas habilidades naturales y sobrenaturales que me has dado. Ayúdame a descubrirlos para ponerlos por obra. Dame la fuerza, dile Señor, dame la fuerza para salir de esta situación difícil. Donde quiera que te encuentres, así sea cualquier situación tan difícil que estés pasando, dile ahí en este momento, dile Señor, clama porque Dios te va a escuchar. Y Dios se va a presentar de la manera que tú ni te imaginas. Se va a presentar y te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar de esa situación. Y Dios te va a librar de ese estigma en el cual has estado, siempre cautivo. Ahora Dios te hace libre en el nombre de Cristo Jesús en esa misma hora. Y en el nombre de Cristo Jesús yo oro, en el nombre de Cristo Jesús por esos hermanos de las iglesias que también en la soledad
es que ellos mismos se dan cuenta que han estado estigmatizados. Y sé que ahora se han dado cuenta. Y sé que van a salir de esa situación. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, ayuda a todos sus hermanos en Cristo y hermanas que han sido estigmatizados en la misma iglesia. Padre, para que ellos sepan de que ellos ya no son lo que antes fueron. Para que ellos sepan que ningún ser humano, ningún hombre tiene que estigmatizarlos. Señor, en el nombre de Jesús, obra con poder y autoridad en su mente, en su corazón, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en todo su ser en esta hora, Señor. Y que ellos reconozcan, ellos y ellas en ese momento reconozcan que tú los has llamado como especial tesoro, como la niña de sus ojos, que tú los amas y que todos son iguales para ti, Señor. Que no son inferiores a nadie, sino iguales a todos. Padre, que tú levantes el autoestima de esas personas. Y oro también por esos estigmatizadores, para que, Señor, se den cuenta de lo que están haciendo y también puedan, oh Dios, buscar ayuda y cambiar esa situación en sus caracteres. En el nombre de Cristo Jesús, Padre de la gloria, glorifícate en esta hora, Señor, y levanta a todas estas personas, Señor. Oh Dios, y revela, Señor, ilumina más bien, Señor, a todas estas personas para que puedan entender, oh Dios, esta realidad y poder sacar este enemigo silencioso del estigma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, levanta ahora mismo, Señor, a esas personas que han sido subyugadas, que están solas, que están solos, oh Dios, y levántalos. Y que en su mente entiendan que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que en su mente entiendan de que sí es posible salir adelante. Y Padre, ayúdales en esta hora para que puedan buscar ayuda, Señor. Muéstrales el camino, Señor. Sácalas, oh Dios, y sácalos. Y quítales toda vergüenza. Quítales, oh Dios, de su corazón para que puedan levantarse ahora mismo, Señor. Y pedir ayuda, Padre Santo. Y decir que están vivos, que están vivas, Padre Santo, porque tú les has dado una nueva vida, Padre de la gloria, y que pueden disfrutar de este mundo a pesar de las dificultades que hayan pasado, sea lo que hayan pasado, sea lo que hayan vivido. Tú los levantas en el nombre de Cristo Jesús en esta misma hora, Padre de la gloria, y en el nombre de Jesús, Señor, Padre, levanta a cada una de estas personas, Señor. Gracias porque sé que, como siempre, estás sobrando, Señor. Yo sé que estás sobrando, como dice la canción. Padre, y sabemos que estás sobrando porque tú siempre estás trabajando. Y yo sé que a través de este mensaje, a través de mi vida, sé que estás hablando y estás tocando a cada corazón, cada persona, cada individuo, cada niño, cada persona aquí. Padre, que ellos entiendan que ellos son tu especial tesoro y que nadie los puede calificar. Nadie. Porque tú ya los has calificado. Porque son tu especial tesoro, son la niña de tus ojos. Son seres humanos iguales a todos los demás, con talentos, con virtudes. Padre de la gloria. Señor, gracias. Obra con poder. Ese niño, esa niña que casualmente me está viendo en ese momento. Yo te pido que le ayudes en esta hora, Señor. Y que sepa que tú lo amas. Y que no es menos que nadie, que son iguales a todos los demás y que tienen las mismas capacidades de todos los demás y que pueden salir adelante en todo. Así se caigan, vuelvan a levantarse porque todo es constancia y perseverancia. Oh Padre Celestial, obra en cada niño, en cada niña aquí presente, Señor, que los que estén viviendo en ese momento, ayúdales. En esa persona que está a punto de suicidarse porque se ha creído menos que los demás. Esa mujer que han ultrajado, que han golpeado, que han minimizado, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Padre, el Señor te dice que Él te ama y que te da una esperanza viva para que sigas adelante. Que tiene cosas maravillosas para ti. Que no se ha acabado tu vida. Que Él te da una nueva vida. Que Él te da una esperanza. Y la esperanza es una certeza absoluta de que así es y así será. Solo abre tu corazón al Señor y levántate.
Y deja a un lado esa decisión y levántate en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Padre Santo. Gracias por escucharnos en esta hora. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y gracias porque solo tú nos levantas, Señor. Solamente tú nos sostienes, Padre Santo. Y gracias porque de esa manera es que lo haces. Y gracias porque sabemos que tu método siempre son los mismos hombres. Y aquí estás utilizándome. Y vas a seguir utilizando muchas más personas para ayudarnos como pueblo, como cuerpo, como hijos tuyos. Y vamos a dejar de estigmatizarnos los unos a los otros. Y yo también te pido perdón, Señor. Porque también, sin darme cuenta, muchas veces he sido estigmatizador. Y yo te pido que me perdones. Y que me ayudes, oh Dios, a no marcar más a las personas, sino a bendecir a las personas. Gracias por esta realidad y gracias porque somos hijos de un mismo Padre. Y que este pueblo tuyo, nosotros los hijos tuyos, en Cristo Jesús, en todo el mundo, sigamos uniéndonos, no importando las diferencias, para seguir salvando a tantas personas que lo necesitan. Y aún las mismas personas de la iglesia. Que esta reflexión, que este mensaje nos ayude, Señor, también a salvar a aquellas personas que están en lo oculto y que están sufriendo en lo oculto y que no se atreven a hablar ni a buscar ayuda. Padre, que tú obres con poder y autoridad en esta misma hora. Aleluya, Señor. Hoy me vuelvo a levantar. Sí, Señor, Padre Santo. Los cielos están cayendo. Aleluya, Señor. Quiero ver con claridad. Sí, Señor, te podemos ver con claridad en esta hora, Señor. Mi fe se está encendiendo. Aleluya, Señor. Mi fe se está encendiendo, oh Dios. Hoy me vuelvo a levantar. Nos levantamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, levántate en el nombre de Cristo Jesús. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Porque me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aleluya, Señor. Gracias, Padre Santo. Porque solo tú nos sostienes, Señor. Solo tú nos levantas, oh Dios. Y gracias porque sé que a través de tantos dones y talentos levantas a muchas personas, Señor. Sé que estás obrando, Señor. Gracias por este tiempo y sigue bendiciendo a todas esas familias y todas esas personas que nos están viendo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí, porque el importante siempre eres tú, Señor. Y gracias porque también nos has hecho importantes a todos nosotros, oh Dios. Gracias porque el publicano, el cobrador de impuestos, salió justo, justificado. Salió libre de ese estigma que lo agobiaba antes del fariseo. Oh Dios,
Muchas gracias, Señor. me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. El que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, familia, Dios les bendiga. Recuerden que lo que siempre yo repito, que solo Dios nos da paz en medio de la tormenta y nos da gozo en medio de la prueba. Y recuerden que ya esto se formó, ¿no? Dios les bendiga.